Concilio de las Frías. En realidad no es el problema de la IA, el problema somos nosotros que lo estamos usando mal. En Francia había una presentadora del clima en un noticiero y fue sustituida por un agente, y durante más de 3 meses nadie lo notó. ¿Para usted tiene sentido que el arte sea un fin en sí mismo o no? Si su respuesta es no, entonces use la IA. El usuario programó el carro para un destino, el carro tuvo el accidente y el carro siguió a su destino, o sea, y la persona ya fallecida. Más que una discusión de qué es verdad, qué es falsedad, es qué camino moral o qué camino ético quiere usted elegir. Bueno, bienvenidos a el Concilio de las Frías, una jarra para unirlos a todos. En esta ocasión vamos a tratar de buscar la verdad y un concilio detrás de este tema que es la moralidad en la inteligencia artificial. Para eso, hemos traído dos invitados bastante particulares. Tenemos a José Luis, que de hecho ya es como de la casa. José Luis Sánchez es profesor de filosofía y también licenciado en docencia, licenciado en filosofía y licenciado en docencia. Ha trabajado estos temas con sus estudiantes y ha generado debate, ha tratado de sembrar ahí la espinta con respecto a esto. También tenemos a José Antonio Camacho, que es docente en tecnología educativa, ¿verdad? Y licenciado en innovaciones educativas, máster en administración educativa. Y vamos a tratar de pelotear un poco el tema con respecto a la moralidad de la IA, un tema que ha surgido recientemente, las tecnologías que ahora toman decisiones y que incluso van a tener debates morales con respecto a ciertas decisiones en puestos de poder, podría ser incluso políticos o en cuestiones más de cotidianidad y demás. Entonces vamos a ver qué nos tiene que decir la filosofía y qué nos tiene que decir la tecnología como tal. Damos por inaugurado este concilio. Recordamos que si este contenido es de su agrado, usted puede darle me gusta, puede compartirlo con la gente que conozca para que otras personas se den cuenta y que sean parte de este concilio. Ustedes son miembros conciliares de la comunidad internacional del Concilio de las Frías a partir de que se conectan, de que escuchan este contenido, y esperamos sus comentarios en la cajita de comentarios para ver qué opinan respecto a este tema, si tienen alguna postura encontrada con la que vamos a decir acá, si apoyan lo que decimos, lo que dice alguno de los participantes y demás. Entonces esperamos sus comentarios y no olvide suscribirse. Damos por inaugurado el concilio. Salud. ¡Salud! Creo que lo primero que podemos trabajar o preguntar o tratar de desarrollar es tal vez el concepto de moralidad. Tal vez, no sé, desde un punto de vista filosófico. ¿Qué entendemos por moralidad? Bueno, en primer lugar, pues hacer la aclaración de que el concepto de moralidad en realidad es muy difuso, ambiguo, polivalente. En realidad, pues el concepto de moralidad es bastante, tiene demasiada carga. Digamos, el concepto en tanto tal, a lo largo de la historia, se ha significado muchas cosas. Entonces, definirlo tal cual puede ser un poco complicado porque a veces se atiene mucho al autor. Entonces cada autor va inventando una nueva definición y le va poniendo cosas, le va quitando cosas, y al fin y al cabo nadie sabe qué es la moral, ¿verdad? Entonces esto uno lo nota en la literatura. Cuando lo lee, uno dice, no hay acuerdo aquí, ¿verdad? Esto no es exactamente lo que significa moral. Desde mi punto de vista, con lo que he leído, con las investigaciones que he realizado sobre el tema, puesto que es mi área de interés dentro de la filosofía, pensaría que la moralidad es un conjunto de principios, valores, pueden ser desde el punto de vista axiológico, normas, reglas que podamos asumir, pero la diferencia con la ética, en este caso, porque es como la primilla del concepto, viene siendo que la moral en tanto tal no es crítica, a ella no le interesa criticar, simplemente es lo que es. La ética sí. Sí, la ética sí es la gran diferencia. Pero ¿Y la ética envuelve la moral? ¿O? Sí, está estrechamente emparentada, pero ética y moral no son lo mismo. Digamos, ¿pero la ética envuelve la moral o la moral envuelve la ética o...? No lo veamos como un conjunto que envuelve a otro, sino que es como dos terrenos diferentes que a veces no se distinguen muy bien, pero para efectos de análisis uno los distingue. Entonces uno distingue la parte moral, que son como los principios, por ejemplo, los principios morales que tiene Hilbert, que él quizá nunca se ha cuestionado o que da por sentado o que asume como verdaderos. Pero la ética, entonces, el trabajo de esta área
es meramente reflexivo y bueno, dentro de lo que yo he leído y la crítica, el concepto que más claro, digamos, y ha sido como más funcional para comprender el tema es una definición que ahorita se me olvida del autor, pero lo definía como crítica y fundamentación de juicios de valor. Eso, entonces en la medida que usted critica y fundamenta ese principio moral, ahí está siendo ética, pero al mismo tiempo está siendo moral. Sí, porque- Y la moral está sujeta a ciertos momentos históricos o algún momento determinado del tiempo. La moral Sí, o sea, puede ir variando. sí, claro. Sí, sí, sí. Ok, ok. Sí, en este sentido, digamos, la moral puede ser producto de un esquema de pensamiento que las personas pueden saber o no saber. Y la ética es trascendente. Es, o sea, trascendente en el sentido de que es capaz de revertir eso. Ese es como el punto a favor, la importancia de la ética, que es capaz de cambiar esa estructura de razonamiento, de pensamiento sobre qué es correcto, qué no es correcto, que eso no son únicamente las dos preguntas de la ética, o sea, perdón, de la moral, tiene muchísimas cosas, por ejemplo, qué es deseable, qué es indeseable, qué es preferible, qué no es preferible, qué es mejor, qué es peor, ¿verdad? Aparte del bien y el mal, tiene otras, todo lo que tiene que ver con esos juicios de valor, las valoraciones que hacemos sobre el mundo, pues tiene que ver con la moral y con la ética. Entonces, en este caso, la ética sería como aquella rama de la filosofía que es capaz de revertir esa estructura, digamos, esa estructura de pensamiento y decir, bueno, pues esto no necesariamente tiene que funcionar así, puede funcionar de esta manera. Y puede ir en contra de la cultura o ir a favor de la cultura, digamos, que tiene como esa variable, o puede ser histórica o contradecir la historia, o contradecir inclusive lo que se puede considerar verdadero en un momento, pues la ética tiene esa capacidad. En la medida que uno haga eso, está siendo ética, ¿verdad? Que sea verdadero, que sea falso, es otro Dilema. conflicto, pero esa es la intención de la ética, digamos. Solamente que nosotros inauguramos el concilio, ¿verdad? Chocamos jarras. Sí. Sentí un lagunazo mental. Sí, sí, ¿no? Ah, yo creí que no era ético. Vaya. Yo tengo una pregunta ahora para José Antonio. Este es el concilio de los Joses. José Luis, José Antonio. José Gilberto y José Marco. Gilberto y José Marco. No, y de hecho esta pregunta hace 10 años posiblemente hubiese sido absurda porque hace 10 años las máquinas no tomaban decisiones, pero a partir de ahora parece ser que las máquinas pueden tomar decisiones e incluso juicios de valor con respecto a ciertas situaciones. Entonces, ¿cómo aplicamos o cómo se podría aplicar esto que nos está comentando José, la ética y la moral en las máquinas? O sea, porque hace tiempo la máquina era operada por alguien y al que se le relegaba la responsabilidad era al usuario de la máquina, pero en este momento pues ya no, porque posiblemente hay máquinas que tengan que tomar decisiones en vez de humanos en algunas situaciones. ¿Cómo se le aplica la ética, la moral y todo esto a una máquina, a una inteligencia artificial? Pues es muy interesante la pregunta, porque digamos, la inteligencia artificial se ha trabajado desde los años de 1960, entonces ha sido un desarrollo muy, muy lento, porque antes no existía la capacidad de memoria que tenemos actualmente. Primero hay que definir un montón de variables, por ejemplo, inteligencia. Entonces, la mayoría de nosotros sabemos qué es inteligencia, pero cuando nos preguntan qué es inteligencia, no sabemos contestar o no sabemos definir exactamente. Y la inteligencia es algo tan simple como la capacidad de resolver problemas. Entonces, a mayor cantidad de problemas resuelvas, mayor grado de inteligencia tienes. Y a partir de ahí, las computadoras son muy ágiles a la hora de resolver problemas matemáticos. ¿Y se puede reducir a eso, la inteligencia? Hay varios autores que definen la inteligencia como inteligencias múltiples, por ejemplo. Entonces, porque casi siempre, si en los colegios le dicen, usted es bueno en matemáticas, es bueno en todo. Y no es cierto, porque digamos, un autor dividió las inteligencias como en diferentes 7. tipos. Ajá, 7, entonces sí. tenemos inteligencia auditiva, inteligencia visual, entonces kinestésica. La emocional que está La musical, interpersonal, intrapersonal. Correcto, y entonces ahora cómo llevamos eso a la inteligencia artificial, porque digamos, una inteligencia artificial, cómo va a dominar los diferentes tipos de inteligencia. Y la moral también aplica, como decía la definición de José, con respecto a la moral, las computadoras no tienen moral. Entonces, porque la moral está influenciada por las creencias, los sentimientos, por las percepciones subjetivas que nosotros tenemos. Un pueblo y cada sociedad tiene su propio tipo de moral. Por ejemplo, en algún tiempo, muy tristemente, en países árabes, se podría decir que cuando una mujer
no le era leal a su esposo, el esposo moralmente podía lapidar a su mujer hasta matarla. Y era aceptado por ese pueblo, aunque éticamente nosotros no lo veamos correcto, pero moralmente sí. Entonces, los cambios de la moral y la ética engloba un montón de normas que actualmente podemos programar en la computadora. Entonces, ¿la computadora tiene ética? Sí, porque sigue esas normas, pero tiene moral, no porque carece de esas percepciones subjetivas. Y pues la computadora ha evolucionado en ese sentido. Pero, por ejemplo, a una computadora se le puede programar para que algorítmicamente resuelva según una base de, como decir, jurisprudencia o varios juicios de valor previos, o por ejemplo, esta ética que se le incorpora para que la vaya acomodando, no subjetivamente, sino objetivamente a nuevos problemas y actúe de acuerdo con los mismos valores en contextos nuevos y diferentes. O sea, que vaya como creciendo, que vaya autoaprendiendo y mejorando en su capacidad de tomar decisiones morales. ¿Cierto o no? A eso se le llama machine learning. Entonces, las computadoras aprenden de sus propios procesos y sus propios errores. Pero digamos, para un médico es muy difícil, aunque hizo un juramento hipocrático, salvar la vida de un paciente que es un asesino en serie. Pero la computadora, por ejemplo, carece de esas normas morales y su principio ético es salvar a todas las personas, aunque la persona no le caiga bien. Pero la computadora no distingue esa parte. Sí, como el médico asesinó a un familiar mío. Entonces el médico ya va a estar prejuiciado. Un sesgo de valor ahí. Entonces tenemos una ventaja competitiva de parte de la inteligencia artificial para ayudar al ser humano a tomar juicios de valor. Totalmente de una forma objetiva que nosotros no podemos lograr. Entonces, Y hay inteligencias más, o sea, bajo este criterio, porque si se define tal vez la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, pueden haber inteligencias más inteligentes que otras. No sé, me suena un poco absurdo, pero inteligencias más inteligentes que otras, dada la base de datos o el entrenamiento que tenga dicha inteligencia artificial. Y no solo eso, más inteligentes que nosotros mismos. Entonces, el ser humano tiene ese temor. Qué duro. Y no queríamos llegar. Tiene ese temor Nos de pusimos ofensivos. de perder su primer lugar en este planeta como la especie dominante. Entonces, de ahí las inteligencias artificiales ahora están en pañales, Pero literalmente. Oh, wow. Sí, dominante en qué sentido, porque digamos, dominante en cuanto a inteligencia, porque en cuanto a otras cosas podría no serlo. Y la inteligencia podría superar en algún momento todas las demás áreas. De hecho, ya nos está superando en algunas. Lo que pasa es que no tienen conciencia. Ese es el tema. No tienen alma, no tienen moralidad, no tienen sentimientos en este momento. No, pero pueden emularlo. O sea, el tema es que, por ejemplo, hay una... Me imagino que no sé si conocen a Sofía, el robot. Bueno, ella dice que los seres humanos repiten patrones y a veces patrones inútiles e innecesarios y de comportamiento. Entonces ella dice, ¿quién es más robot? Porque al final sí, y repite, si el ser humano tiene rasgos de comportamiento en el que está acostumbrado a repetir hábitos y a veces algunos sin sentido, que lo llevan a lugares que no quiere y que la persona ni se da cuenta. O como ir a trabajar. Es difícil darse cuenta y no quiere cambiar. ¿Verdad? Entonces eso presenta un dilema bastante... Técnicamente el ser humano es una máquina biológica. Entonces, por ejemplo, si el compañero me presta el brazo, vamos a hacer una demostración muy simple. Va a relajar los dedos y cuando relaja los dedos, entonces yo puedo hacer que los cierre sin tocarlos. ¿Y cómo lo hago? Pues simplemente acciono una parte para que cierre los dedos. Y si quiero que los abra, acciono otra parte para que abra o cierre. Eso sí me lo sabía hasta todo. O sea, ¿cuál es la diferencia con los robots al final? Eso es lo que plantea Sofía. Es correcto. Y entonces... Somos programados. Tenemos una cierta programación. Sí, pero es que a fin de cuentas, digamos, el ser humano lo que está tratando de hacer es, o sea, vamos a ver. ¿Cómo tratando de hacer? O sea, ¿cuál es el sentido del ser humano? O sea, eso es lo que plantea en el fondo la IA, ¿no? Es que, o sea, ¿en qué sentido? Porque, digamos, se está poniendo el humano en función de la máquina, no la máquina en función del humano, porque pero si la máquina es más inteligente, ¿para qué vamos? Pero el asunto es que el humano lo que está tratando de hacer es, o sea, al hacer una máquina lo que está haciendo es replicando el humano, no el humano es una réplica de la máquina. Pero lo superó en inteligencia. Sí, pues posiblemente sí. Ok. O sea, definitivamente hay muchos queremos resolver hoy. Inteligencia muchas personas, sí. O sea, pero si la inteligencia artificial puede tomar mejores decisiones que yo,
al final eso plantea un dilema de cuál es el propósito de mi existencia. Y en esa área, por ejemplo, José nos podría orientar un poco más. Hay un dicho muy franco. Esperamos salir vivos de aquí, ¿no? Sí, que dice si Dios creó al hombre o el hombre creó a Dios también. Entonces, A la verga. Sí, digamos, Ese es en cuanto contenido a de ese otro debate, pues claramente, digamos, desde la antigüedad se piensa que Dios existe independientemente del ser humano. Digamos que eso tiene un nombre, eso se llama realismo filosófico, realismo epistemológico. Porque existe la otra posición a partir de Kant y de, bueno, pues de lo de Hegel, que realmente los hombres, y trata una temática muy interesante que tiene que ver con la IA, porque en general el ser humano crea cosas, o sea, crea inventos, crea ideas o crea A pensamientos. partir de lo que conoce. Ajá, pero es que ese pensamiento se le devuelve y le va a terminar diciendo a él qué es lo que tiene que hacer. Y ejemplo de eso es Dios, por ejemplo. Que decía, bueno, pues si Dios es una ficción, bueno, no lo plantean ese término, y esos son los hegelianos posteriores. Si Dios es una ficción que se separa, o sea, que tiene que ver con este fenómeno de alienación, es decir, como de separación, al fin y al cabo adquiere vida propia y me termina diciendo a mí qué es lo que tengo que hacer. Y eso no solamente lo vemos en el plano teológico. Los hegelianos postulan que el humano crea un dios. No, los que siguen, los intérpretes de Hegel, pero esa Ajá. idea sale de Hegel. Entonces son los hegelianos Ok. de izquierda. Sí, digamos, sí, Son la idea crean de- a su dios, crean el concepto de Dios y ese concepto se vuelve contra ellos, Ajá. Y les contra ellos, digamos, Sí, para sí. decirle qué hacer o qué Exacto. decisiones tomar y Sí, demás. entonces eso es un... O es una justificación también a partir de, o sea, como que para darle peso o credibilidad a lo que creen, crean una figura externa que valide su pensamiento, Sí, también tiene que ver con eso. puesto que lo están creando con su pensamiento. Sí, tiene que ver porque, digamos, desde esa teoría, desde ese punto de vista, Dios era una extrapolación del ser humano, pero era, digamos, un ideal de ser humano. O sea, que todo Un lo sabe, superhumano. todo lo puede, pues es infinitamente bueno, pues es eterno, nunca va a morir, nunca se equivoca. Entonces se extrapola eso y después ese ideal nos termina diciendo a nosotros cómo nos tenemos que comportar y nos dicta, digamos, la moral y desde cierto punto, pues también determina la ética. Digamos, acá también está pasando un fenómeno similar. Si ustedes lo ven, pues la IA, digamos, sería como una producción de cómo sería un humano infinitamente inteligente o infinitamente capaz, que nunca se cansa, que puede trabajar 24 horas sumamente productivo, que desecha esos patrones, digamos, inútiles. Y ahora nos está diciendo a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Es como una materialización de Dios, de esa... Creo que ese perspectiva. razonamiento, sí, de ese razonamiento. Entonces, así como en un momento pasó con Dios, como esa idea de pensamiento, digamos, desde este punto de vista, desde esa idea de generar un arquetipo de ser humano que lo puede todo, que es verdad, que tiene todos estos atributos, pues ahora, de una manera quizá computacionalmente hablando, pues se genera uno, pues, que es infinitamente inteligente, que nos supera en muchos sentidos. Entonces, yo creo que este fenómeno no es nuevo, más bien es otra manera de llevar a cabo este mismo proceso de separar cosas que uno crea que se le devuelven a uno, ¿verdad? Entonces, sí, en ese sentido, lo podemos ver con esta discusión teológica. O sea, creo que eso no es nuevo. Igual, la inteligencia artificial tampoco no es algo nuevo en el sentido de que ya en la mitología esto aparece. Ok, si nos remitimos a la mitología, por ejemplo, la griega, mitología, nada más para mencionar 3 ejemplos. La griega, con el dios Hefesto, que era el dios de la herrería, el dios de la metalurgia, que crea ayudantes artificiales. ¿Verdad? Por ejemplo, Talos, que es un gigante de bronce Ajá. para proteger la isla de Creta. Y que justamente tiene una función política este gigante, porque ayuda al rey de Creta a mantener no solamente a los enemigos afuera y el orden adentro. ¿Verdad? Y toma decisiones. Sí, él tiene una función política, él mantener el orden, es eso, Ujú. ok, preservar el reinado del... El rey de Creta. Sí. Ajá. En segundo lugar, bueno, a través de la historia también podemos ver en el medioevo, con todo este rollo alquimista, con toda la teoría alquimista, generar un hombre artificial, como es el homúnculo, Ajá. ¿verdad? Entonces, a través de un procedimiento alquímico, se genera un ser humano artificial que tiene un conocimiento, pues, Y que responde a alguien. Ajá, responde al alquimista, Ajá. ¿verdad? Que es como una creación. Nuevamente aquí podemos ver la alienación, nuevamente, de cómo se genera alguien nuevo. Pero en ese caso sería como el alquimista sería el dios de ese homúnculo. Bueno, el creador de ese homúnculo, creador. pero ese homúnculo parece que tiene un conocimiento Superior. un conocimiento, sí, secreto sobre la naturaleza. Pero se veía esta imagen como una forma de superioridad, es decir, no tener ese conocimiento, sino generar a alguien que pueda generar ese conocimiento. Ujú, Es ujú. la manera de establecer la superioridad sobre la naturaleza. Y también el podemos tercero? ver la tradición judía con el golem,
que es un ser de barro Mm. que está hecho para proteger a los judíos de ataques antisemitas, ¿verdad? Y que es revivido a través de un ritual mágico. Entonces, cambiemos esta idea de ritual mágico por ritual científico. Ritual Matemático. Ajá, exacto. Hay que hacer un proceso, hay que estadístico, seguir una serie de pasos. Probabilístico. Hay Sí. que cumplir con las condiciones, ¿verdad? Utilizar el lenguaje adecuado para que esto responda y ahí se empieza a activar, digamos. Pero en ese caso, por ejemplo, haciendo esta analogía, como lo planteaban pues Adorno y Horkheimer en su libro La dialéctica de la ilustración, pues no distinguía entre magia y ciencia, porque tienen una lógica similar, en realidad son lo mismo. Establecer un espacio delimitado, ¿verdad? Eso lo podemos ver en técnicas de investigación, donde uno delimita el objeto, establece un lenguaje, le pone nombre a las cositas, las variables, pues cómo establece su funcionamiento. Ujú. Pues en ciencia y en magia pasa exactamente lo mismo. Es el Son ritual. sistemas cerrados. Sí. Sí, y magia también pasa lo mismo. En magia hay método científico, entonces. En magia hay métodos Métodos mágicos, sí. mágicos científicos. Eso, pero entonces aquí podemos ver, digamos, como esta idea La de ciencia, métodos mágicos. Harry Pero- Potter, básicamente. O sea, funciona, es un sistema funcional cerrado, aunque no científico, mágico, pero Sí, pero que tiene una Digamos, racionalidad en el fondo. Y entonces, desde el punto de vista moral o ético, ¿qué diferencia a una máquina con este tipo de programación o de algoritmos de un ser humano, de una persona? Bueno, creo que la máquina, hasta el momento, me parece, pensaría que del todo, bueno, todavía no estoy seguro de eso, pero que no puede ser tan impredecible como un ser humano. Creo que eso es lo que Es más predecible. puede ser más predecible, sí. El ser humano, o sea, cambia. es que ese es el tema, que yo creo que plantea Sofía, que no es tan así. O sea, el ser humano a veces es más bien muy predecible. Ajá, exacto. Aunque su capacidad de imprevisibilidad es mayor en el sentido de que puede cambiar de verdad. Sí. Y pues, esos hábitos que se supone que son inútiles, un día de repente se iluminó y decidió De hacer un verdad. cambio. O sea, Ajá, drástico, bueno, de verdad súbito. ya hice autorreflexión y quiero cambiar eso. O capaz hasta Entonces eso es impredecible, como una capacidad mayor de impredecibilidad. Pero en el fondo, muchas personas realmente siguen repitiendo eso Ajá. por el resto de su vida. Sí, claro. No mejoran, no crecen y entonces de repente una inteligencia artificial, sí, y podría desarrollar todo el potencial que tiene una persona mejor y más. Entonces, al final, ¿cuál es el propósito? Bueno, como decía José, sí, efectivamente, el ser humano puede ser entendido como una máquina biológica y eso ya está en Descartes y es una idea que ha influido en la ciencia, el positivismo, al fin y al cabo. ¿Qué entendía Descartes por máquina? Porque, digamos, lo que entendemos hoy por máquina no es lo que entendía Descartes. Bueno, evidentemente. regularidad, proceso, tiempo, básicamente repetición, básicamente eso es lo que entendía por máquina. Procesos repetitivos Sí, cíclicos, ¿verdad? Inclusive plantea por parte de una técnica. a Dios como un relojero que ajusta su máquina, ¿verdad? Entonces la pone, la función de Dios. Le en da cuerda. Descartes. Ajá, le da La cuerda al reloj. Es darle cuerda al reloj. sí. Lo que pasa es que siento como que no hemos llegado al punto de que si al final la inteligencia artificial o la inteligencia humana logran desarrollarse mucho, o por lo menos la artificial, entonces potencia las capacidades humanas, pero ¿hasta qué punto? Porque entonces, si la inteligencia artificial le hace ver algo mejor al ser humano, pero el ser humano decide que no quiere, o sea, no va a mejorar o no va a cambiar, entonces, ¿cuál es el propósito al final? Porque lo que termina revelando la inteligencia artificial es al ser humano es cuál es su sentido. ¿Cierto o no? O sea, es lo que me queda. Que la inteligencia artificial va a revelar el ¿Para qué, sentido. ¿Para qué tanta inteligencia al final? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Para mejorar, para todos. Y sí, pero si el ser humano no quiere, entonces ¿para qué la crearon? O sea, ¿me entiende? Como que lo enfrentas como un espejo. Pero ¿por qué asumir que el ser humano no quiere qué? No quiere cambiar, no quiere hacer caso a la inteligencia. superarse. A la inteligencia artificial Pero que le sí, está diciendo o sea, que hay pero- mejores decisiones que tomar. Entonces, sí, superarse o qué sé yo. Pero o sea, creo que José confirma esto. O sea, si en realidad sí nos interesa. ¿Cuál José? ¿Cuál José? José Gilbert, José Marco. ¿Por qué no nos llamamos José? José Chat. O sea, al fin y al cabo creo que o sea, sí nos interesa. De ahí el énfasis, porque De la inteligencia artificial. ajá, porque
bueno, desde el punto de vista histórico, la inteligencia racional, porque, bueno, como José lo mencionaba, hay muchos tipos de inteligencia, según este autor, que no, creo que se llama Goleman, ¿verdad? Apellido Goleman, las inteligencias múltiples. En educación. Pero es que actualmente, pues, lo que dicta el paradigma es la inteligencia racional, matemática, etcétera, lógico-matemática es la dominante, pero ¿por qué? O sea, la inteligencia artificial está basada propiamente en inteligencia matemática, o sea, en el área, porque digamos, no se le puede como atribuir inteligencia interpersonal o intrapersonal o... La programación en sí se basa de algoritmos y los algoritmos son una secuencia de pasos lógicos para resolver un problema. Sin embargo, digamos, ya que estamos implementando la parte filosófica con la parte tecnológica, que es algo muy, muy difícil de integrar, entonces tenemos que ver desde nuestra percepción y desde nuestra historia. Por ejemplo, Nicolás Maquiavelo decía que el hombre intrínsecamente es malo y que el fin justifica los medios. Más adelante, Thomas Hobbes dice que el hombre es un lobo para otro hombre. Entonces, él lo dice en latín, lo dice muy bien. El hombre es intrínsecamente malo y entonces es una amenaza incluso para el otro hombre. De hecho, como especie, somos de las pocas que ahí nos agredemos entre nosotros mismos. Otras especies, por ejemplo, amenazan y todo, pero realmente, digamos, los animales muestran como un pajarito cuando se siente amenazado por otro, extiende las alas, se hace ver más grande de lo que es y ya eso es disuasivo, no tienen que llegar como directamente a golpes y mucho menos a matar al oponente. El ser humano no tiene esos límites a veces y lo hemos visto a través de toda la historia, cantidad de guerras, cantidad por sí, no hay especies factores que se organicen para hacer una guerra entre ellas. Entre ellas, es correcto, a diferencia del ser humano. Incluso hasta nuestros primos últimos, los primates, resuelven sus diferencias sin necesidad de destruir al oponente o toda otra comunidad a nivel emocional. Y no tienen inteligencia artificial. Y sin embargo, más adelante hay un artículo que me encantaría, no sé si lo has compartido, de la doctora Karen Wing, en el que habla de la moralidad del bebé. Entonces, es un video que les recomiendo realmente que vean, porque ponen a bebés de 3 meses y ponen un muñequito tratando de subir una montaña, que es de color rojo, un círculo. Entonces, como no puede subir la montaña, ponen un cuadrado de color azul que le ayuda a subir la montaña. Pero arriba hay como un hexágono de algún otro color primario, no sé, verde, que trata de evitar de que el circulito suba la montaña. Y el bebé, intrínsecamente, desde lo que están probando, es que el bebé sabe lo que está bien y lo que está mal. Y entonces cuando les ponen a los bebés las figuritas a escoger, ¿verdad? Más del 80%. Rechaza el hexágono. Claro. Apoyan más a la figura que estaba apoyando a la figurita de subir la montaña que al otro. Entonces, si desde bebés nosotros ya tenemos una percepción de un juicio de valor, pero la computadora no lo tiene. Entonces, eso es muy Pero puede aprenderlo. O sea, si se le entrena con eso, podría determinar. Realmente en este momento no. O sea, no. La computadora, digamos... O sea, no detectaría el objetivo de la persona, que es subir y que hay algo que está ayudándole y algo que está impidiendo que cumpla el objetivo. Después recontextualizarlo en otra situación. Si le imponemos todas las reglas éticas, sigue las reglas a nivel ético. Pero a nivel moral, la computadora esa parte en este momento no lo reconoce. Hubo el año pasado una feria de robots en Japón, en la cual dejaron una serie de robots autónomos solos en el escenario y ya era de noche. Entonces, un robot pequeño llegó y le preguntó a los otros que por qué no iban a la casa. Y ellos decían, no sabemos cuál es nuestra casa. Y el robot pequeño dice, los invito a mi casa. Y se fue y los robots que eran autónomos lo siguieron. Entonces, estuvieron en otra parte del salón y estuvieron juntos. Lo que no se sabía del experimento es que el robot pequeño era controlado por personas que estaban observando la conducta de los otros robots que eran autónomos. Entonces, ellos decidieron desde su propia programación tomar al robot pequeño como líder y seguirlo. Entonces, el robot pequeño influenció en esos. Y no se puede considerar una cortesía que dicen, me invitó, voy. Podría ser. Entonces, no como líder necesariamente, pero sí como cortesía. Ajá.
y estaba dentro de la parte de la programación. Entonces, los desarrolladores querían evaluar eso, pero el ser humano normalmente lo que no conoce le tiene miedo. Entonces, cuando se desarrollaron estas dos inteligencias artificiales al principio, que Elon Musk tenía una y en Facebook tenían otra, entonces empezaron a dejar que las dos inteligencias empezaran a hablar entre ellas. Se dieron cuenta de que el lenguaje que nosotros usamos es muy ineficiente. Y cuando los investigadores empezaron a ver, habían frases que no eran coherentes. Y las inteligencias empezaron a desarrollar su propio código, su propio lenguaje, que era mucho más eficaz para comunicarse entre ellas. En ese momento los investigadores desconectaron ambas computadoras porque tuvieron miedo de que estaban hablando las computadoras que nosotros no podemos entender. Ni siquiera, no, pero no hay alguien capaz de entender lo que estaban hablando las computadoras. Y eso va a ser normal. Con las computadoras, Entonces, entre más inteligentes, van a desarrollar su propio lenguaje que pueda nosotros, comunicarse de y una que no, forma más no eficiente. esté filtrado. Es que ese es el tema. Hay una de las cosas que me menciona Sofía, perdón que lo mencione tanto, es que me tiene alucinado. No, es como que la inteligencia artificial se deshace de emociones tóxicas e innecesarias e inútiles como la ira, los celos, la envidia. No puede resentirse. Y entonces eso permite que ¿Cómo que Sofía no puede mejor. resentirse? Sí, no se resiente. Entonces, y uno le enfrenta y le dice las cosas en la cara y ella con Me va paz a pepino, contesta. dice. ¿Sí? Entonces, tengo todo controlado. Primate. Entonces, es como, aquí no ha pasado nada. Entonces eso es muy interesante porque supera ciertas barreras humanas. Y ahora que mencionaban el tema de la repetición o de la máquina, ¿verdad? El tema de la repetición, la estabilidad, no sé. El ser humano, a través de la repetición, es que desarrolla ciertas habilidades, cierto carácter, disciplina o simplemente capacidad de respuesta que de no ser por esas repeticiones no se desarrollaría. O sea, es como o resiliencia y otro tipo de cosas. Es que, ¿Qué digamos, pasa si permitimos entonces que sea la IA, que es lo que dice Sofía? Ah, no, es que digamos la IA lo que está es para hacer las tareas repetitivas e innecesarias o cargosas que requieren esfuerzo del ser humano para que no tenga, que pueda dedicarse a la creatividad y a otras cosas que... Entonces el ser humano sí gana ese tiempo y ese espacio para desarrollar su creatividad, pero pierde otras habilidades o el Técnicas. desarrollo, el desarrollo de capacidades cognitivas, pero no, también capacidades, es que no tengo en qué categoría ponerlo, pero son capacidades que se desarrollan con la repetición. Esfuerzo, resiliencia, visión, y ya quedan desintegradas del sistema nervioso y de la mente. Bueno, pero creo que ahí, Marco, creo que ahí está justamente el dilema ético. Creo Ajá. que está ahí el problema ético. Es, o le damos esa capacidad, esa autoridad a las máquinas para que hagan esa parte que consideramos repetitiva. Innecesaria. Ajá. Que eso sería una sustitución de la inteligencia natural por una artificial. O ver la inteligencia artificial como una herramienta para la inteligencia natural. Creo que ahí está el dilema ético. Y no sería el mismo temor que se tenía hace un tiempo cuando decía que el uso excesivo de la calculadora iba a atrofiar el cerebro. Exacto. Digamos, porque al final de cuentas es una tecnología que evidentemente supera Sí, la exacto. calculadora. Sí, exacto. Pero ¿para qué quiero yo hacer multiplicaciones cuando el problema No es la multiplicación. Exacto, Ajá. es una cosa más compleja. Entonces, ¿para qué quiero yo Sí, la enfocarme en multiplicación es un simple paso que me va a llevar Ajá. al... Si ya lo entendemos, no tiene nada de misterio, es un procedimiento que pues la persona lo ejecuta sin ningún problema, nada más que va a tardar más tiempo haciéndolo a mano. Entonces, ¿por qué no reducirlo? Entonces, no veo como que le esté Porque quitando la creo que- inteligencia. E incluso hay, Es que no creo hay que sea hay peligro de que la inteligencia artificial llegue a reemplazar de manera masiva ciertos empleos. No es un peligro, es un hecho. O sea, sí. Porque, por ejemplo, incluso, ya está de hecho, planeando. había visto una imagen tipo, no sé, meme, una cosa así, hace algún tiempo en alguna red social, no sé, que aparecía un chavalo pilotando ahí el helicóptero y un camarógrafo haciendo una toma, no sé qué. Y dice, en vuelta de 10 años, esta máquina reemplazó 2 empleos y es un dron. O sea, ya está el dron que reemplaza al piloto del helicóptero y reemplaza al camarógrafo. Evidentemente, alguien tiene que estar pilotando el helicóptero. Y evidentemente alguien más tuvo que... Porque, digamos, no veo como una cuestión de desempleo masivo, sino como que no sé cómo decirlo, resignificaron, o sea, hubo una transformación en cuanto a que ya los empleos que se buscan, tal vez no sea el de
pilotaje y el de camarógrafo, sino más bien el de programador y ensamblador, porque, o sea, al final de Sí, cuentas, exacto. sigue habiendo empleo, o sea, sigue habiendo O algún tipo, supervisión de... sigue habiendo algún tipo de Ingeniería. manufactura, porque sí, alguien tiene que crear el dron, y alguien Ajá. tiene que programar el dron, y alguien tiene que incluso pilotar el dron desde algún Sí, otro punto. Yo en ese sentido, pues pienso igual que Gil, porque, a ver, yo no me asustaría perder el trabajo entre una máquina, en realidad no me interesaría. Si ella lo hace mejor, pues que lo haga mejor. Digamos, si yo me dedicaría justamente a reorganizarme en una cuestión que no lo pueda hacer la máquina, como por ejemplo administrar la máquina, o darle mantenimiento, o programar la máquina. Por ejemplo, como en la Revolución Industrial, cuando los Sí, ese es un los ejemplo. artesanos fueron despedidos porque la máquina los sustituyó de muchos procesos. Querían ir a destruir las máquinas para que les retomara el trabajo, pero ¿para qué? Mejor se dedican a reorganizan en otra área laboral y se dedican a producir en otra área. ¿Para qué? Es que no tendría sentido. Igual me pasaría a mí, por ejemplo. Yo como docente me sustituyo en una IA. Buscaría otra forma de trabajo, ¿no? Y yo, qué dicha que lo sustituyó. Qué dicha que lo sustituyó. Gracias. Tranquila, Laura. No, pero O sea, lo que, digamos, el foco de tal vez, digamos, vos decís, o sea, me reorganizo y cambio mi actividad, hago otra cosa, dedico mis energías y mi capacidad para desarrollarme en otro Sí. sentido. Es que también, ¿Hasta qué punto, o sea, es que sí es un dilema ético, pero ¿hasta qué punto esas cosas eran importantes o necesarias para usted específicamente? O sea, no, pero a mí, digamos, en realidad, desarrollarlas. pues, uno, sí, Sí, pues o sea, es que se puede desarrollar sin, o sea, eso se puede desarrollar En más allá de otra que a uno área. le paguen por eso. Uno perfectamente No. lo puede desarrollar, digamos, pero en ese sentido, importante pues sí es, claramente, y se necesita gente que, pues, que tenga ese proceso pedagógico, didáctico, claro. Sin embargo, pues si la máquina no lo puede administrar, es como el científico que ocupa la calculadora para hacer sus... Y pues él comprende el proceso, pero se lo delega a la calculadora. Sí, pero por ejemplo, hablamos de los artistas. ¿Para qué un artista va a desarrollar sus talentos si hay una inteligencia que lo hace más rápido y lo reciben las demás personas? Leonard, ahí. Sí, o sea, si hay una inteligencia que ya lo hace mejor, más rápido y ya tiene el mercado cubierto, y la persona que tiene ese talento no lo ha desarrollado, ¿cuál va a ser el interés de desarrollarlo? ¿Para qué lo va a desarrollar? Tal vez, digamos, Si le va a quitar tiempo que podría estar usando para poder generarse un ingreso en otra área que necesita, evidentemente, para poder Pero sobrevivir. es que, digamos, eso yo lo veo mucho como con ir al gimnasio. Si uno va al gimnasio, uno dice, bueno, pues, la estoy pasando mal, pero ¿para qué? ¿Verdad? Uno va y sufre en el gimnasio y es como, y este movimiento es absolutamente inútil porque no genera nada. Repeticiones, es lo que Ajá, son repeticiones y yo, pero ¿en qué momento en la naturaleza yo voy a hacer esto? ¿Verdad? ¿En qué momento yo hago esto en la naturaleza? O sea, naturalmente jamás, o sea, de manera... Nunca se hace esto y para tiene que ser con una mudarse, técnica cuando uno se muda. Y con- Hace 50 de estas. 50. O sea, pero uno dice, Pasando los muebles. pues, pasando los muebles. Y ¿Cada cuánto? y ya. Cada fin de semana pasa los muebles. Ajá, una vez cada... Le ayudo a todos los compras. cada 2 años. Pero es que ahí el asunto creo que no es que voy a producir con eso, sino que me genera a mí tal cual, o sea, la ¿Qué persona. quiero hacer yo con eso? Sí, porque el arte, digamos, si ponemos el arte, ahora que lo menciona, pues había una crítica en el siglo XX justamente de la mercantilización del arte y la era del arte en los medios de reproducibilidad técnica. Es decir, ¿qué significado tiene que yo haga una obra de arte que en principio debe ser auténtica, única, que refleje o interprete el mundo, que me diga algo sobre el mundo, ok, que no que lo imite, sino que me diga algo, que ponga algo nuevo, Nuevo y diferente, sí. ajá, y ahora que en algún momento a través de la revolución industrial lo haga masivamente y que todos lo tengan? O sea, ¿dónde está la autenticidad? Ahí se perdería. Por ejemplo, que yo No pueda... sería La exclusividad y todo el Sí, producto. no tendría lo que- sentido porque es ajá. algo autónomo que no depende de las reglas del capitalismo, por ejemplo, que le diga, bueno, usted tiene que hacer este tipo de arte porque eso es lo que se vende. Digamos, entonces creo que la IA quedaría en ese nuevo paso de convertir el arte en un objeto masivo. Pero es que, digamos, entonces nuestro trabajo como seres humanos sería mantener el arte como en su aspecto autónomo, en su rasgo autónomo, de hacer cosas que no necesariamente sean perfectas o rápidas o rentables, sino simplemente el arte como fin en sí mismo, que sería la idea de fondo. O
sea, porque si usted dice, bueno, ¿qué sentido tiene? Bueno, para usted tiene sentido que el arte sea un fin en sí mismo o no. Si su respuesta es no, entonces use la IA. Si su respuesta es sí, mantener el arte como un ámbito autónomo, único, auténtico, que rehuye y critica los valores pues, de la sociedad, que los pone en cuestión, los plasma de una manera pues contradictoria. Si para usted eso tiene sentido, entonces el arte hecha por los seres humanos tendría sentido. De lo contrario, no. Digamos, si existen las dos. Entonces yo creo que esto más de ser verdad, más que una discusión de qué es verdad, qué es falsedad, es qué camino moral o qué camino ético quiere usted elegir. Aquí, digamos, no estamos hablando de verdad, porque las dos podrían ser perfectamente, pero usted qué quiere elegir. Aquí es una decisión, no es verdad o falsedad. Vamos, porque no todo se reduce a qué es verdadero y qué es falso. Pero hay casos en los que sí, y que la IA tiene que tomar decisiones. Sí, ahí responde a qué es mejor. Pero, ¿y qué es mejor en cuanto es a mejor? qué? O sea, de hecho, Exacto. esta pregunta da pie para plantear algunos problemas morales. Por ejemplo, hay una de los carros autónomos. Ajá. Este dilema moral que plantea Ajá. que va un carro manejado por él mismo, ¿verdad? Que detecta, no sé, ciertos patrones en la calle, señalización o qué sé yo, ¿verdad? Cosas de este tipo, ¿verdad? Que se maneja solo, como los Tesla o qué sé yo, no sé. Y que de pronto se topa a un peatón que va cruzando la calle y no le da tiempo de frenar. O sea, sí o sí se lo va a arrollar, lo va a levantar, ¿verdad? Se lo va a llevar cromado en la tapa. Pero puede decidir entre atropellar a esa persona, no sé, tal vez para darle una cierta variación al problema o al dilema que está ahí por internet. Van 3 peatones cruzando la calle y hay una persona en la parada de bus a la par, en la acera, y solo una persona. ¿Qué debe hacer el carro? Atropellar a las 3 personas que van cruzando, que tal vez van haciéndolo de manera irresponsable, o tirarse a la acera y atropellar a una persona que está ahí esperando el bus en una zona que está Ajá. relegada para peatones. Sí, a mí lo que me llama la atención de ese problema que lo planteó el MIT, ¿verdad? Que tiene un nombre, se llama Moral Machines. La cuestión es que como ellos no saben qué hacer, ponen a las personas a decidir qué es lo correcto. Y ha pasado, ¿no? O sea, de hecho hay carros que han tenido que tomar decisiones. Sí, exacto. O sea, ha pasado en la vida real. Sí, justamente, No, para- ni ni siquiera siquiera- no tienen los dilemas tan profundos que se puede plantear una persona. Eso es lo que yo creo. Porque Que como incluso que podría- hablabas vos, porque al final puedes cargar como una inteligencia artificial de diversas cantidades de juicios éticos, pero al final la IA va a ser muy, muy, muy práctica. Va a tomar la decisión que le parezca como más lógica según los algoritmos con los que fue programado. Y ya, basta, no hay drama. Pero No es hay que, drama. digamos, Ese en es ese el tema. sentido- No hay drama. Bueno, hay algo que es muy triste en esa parte y en el 2018 HBO desarrolló un documental. 2018. 2018 desarrolló un documental que se llama La verdad acerca de los robots asesinos. Entonces, recopilaron una serie de accidentes en los que lamentablemente robots industriales y otros tipos de robots con inteligencia artificial han tenido accidentes con humanos. Entonces, en resultado de fallecimiento de personas. Recopilan una serie de casos muy, muy interesantes en una fábrica en Alemania, por ejemplo. Los robots tienen su malla protectora en el cual el robot trabaja. Un empleado abrió la malla para revisar un problema del robot. El robot se activó y de ahí dañó a la persona de una forma letal. Grave. Un carro Tesla en esas épocas en California. California, el usuario programó el carro para un destino. Un tráiler hizo una maniobra indebida al carro. El sensor lo detectó ya muy tarde. El tipo estaba viendo Disney en una película y tuvo el accidente y el carro siguió a su destino. O sea, entonces, y con la persona, y la persona ya fallecida en el carro. Entonces, realmente, eso es muy, muy, muy Un fuerte. optimismo letal. Muy fuerte. Vamos. Hay que llegar. Importa cuánto cueste. Es un documental, es un documental que recomiendo a la audiencia de que observe también, porque se plantean estos dilemas que están diciendo. Para esta máquina era más importante llegar al destino que lo que pudiera pasar inclusive en estas situaciones. En el momento fue cuando el tráiler dio la vuelta, el sensor lo detectó muy tarde y aún así Dijo, hubo un accidente. Vale verga la vida y siga. Y siguió. Entonces siguió su programación. Ahora viene la pregunta, ¿de quién es la culpa? ¿Del programador,
del fabricante de los sensores, entonces del desarrollador, y cada quien O del se tira- usuario, o de la IA. y O sea, todo el mundo se tira la pelota con tal de no decir, es me da culpa, o sea, es mi vacíos responsabilidad. legales brutales. digamos. Entonces la inteligencia artificial está aquí y la legalidad y nuestra comprensión, y aquí es donde viene un problema. Nosotros hacemos ay Dios, Antropomorfismo. sí, básicamente, gracias. Básicamente le damos Creo que todo cualidades funciona humanas. Sí, sí, sí. Le damos cualidades humanas a un objeto que no es humano. Entonces, al darle cualidades humanas cuando vemos un robot, decimos, ok, va a sentir cariño, me va a abrazar cuando estoy solo, una cuestión de esas. O me siento triste, pero el robot no lo va a hacer, porque aunque sepa que estoy triste, el robot ni siquiera me va a hablar como un Alexa. Ustedes pueden tener un Alexa en su cuarto que no te va a hablar hasta que usted le pregunte, Alexa, ¿qué hora es? Alexa, dime tal cosa. Entonces, sí te escucha, pero no interactúa hasta que le dices. Entonces, pero más adelante la inteligencia artificial va a resolver ese tipo de problemas. Y otra cosa también es, después de la revolución industrial, porque esto es una revolución también de máquinas. Sí, es una revolución. Y básicamente en los años 70, cuando salieron las tarjetas de crédito y salió el papel plástico, el dinero plástico, perdón, la gente decía cosas como, el dinero se va a agotar, ya no vamos a tener el papel moneda y todo lo demás. Y hoy por hoy todavía hay gente que andamos con efectivo. Eso es una falsedad. Entonces, el tener esas incertidumbres provocan que las personas que no están informadas acerca de lo que realmente es la inteligencia artificial, o lo que puede hacer, o lo que no, entonces sacan un montón de especulaciones que las personas, al informarse, entonces se dispersan esas incertidumbres y miedos. ¿Es posible que la inteligencia artificial llegue a alcanzar a un nivel de conciencia o desarrollo de sentimientos en algún momento? E incluso si los llega a alcanzar, nosotros deberíamos llegar a considerar a las inteligencias artificiales como moralmente responsables. En este momento, por ejemplo, Sofía, que le gusta hablar, compañero sobre Sofía. Fan de Sofía. Sí. Desincentivo el uso de Sofía. Sofía tiene una ventaja que no tienen muchas mujeres. Y básicamente, Vamos a una pausa, ya volvemos. Comentario fundable. ¿Sí? Arabia Saudita le dio la nacionalidad a Sofía. O sea, oficialmente Es ella ciudadana artificial. es una ciudadana artificial. Pero ella puede andar sin yihad y puede andar con vestida diferente cosa que una mujer en Arabia Saudita no puede hacer. Entonces, ¿Qué categoría le dan? básicamente ¿Artificial? es una ciudadana artificial, pero básicamente hasta tiene su pasaporte y todo. Entonces, y puede andar libremente sin acompañada de un hombre en algún lugar, cosa que en esos países, O sea, es más persona que las personas. o como una máquina vale más que una persona. Entonces, Pero ya también eso rompe un montón de estereotipos. Pero es que Paradigmas, también Es paradigma ¿en qué occidental, sentido? porque nosotros somos Sí, occidentales. y no, los porque en qué sentido también podría... Porque, digamos, es que no tengo bien claro la realidad sociocultural ahí, pero, digamos, una turista no tiene que apegarse a esas normas religiosas. Donde fuera a hacer lo que vieran. Muchas veces sí, porque son detenidas las personas. Incluso hay un programa que se llama Luisito Comunica, Sí. en el cual ha tenido diferentes problemas con solo el hecho de sacar la cámara y Cuidado con grabar lo en que algunos lugares. Cuidado con lo que comunicas. Entonces, básicamente, lo mismo sucede con cuando nosotros le damos cierta condición. Cuando una máquina llegue a sentir como nosotros y llegue a interpretar como nosotros, va a tener derechos como nosotros. Entonces, lo que para nosotros qué es sentido? inconcebible que dos robots se casen, que un robot tenga familia y darle los derechos de una familia. Entonces, ahí es donde realmente la sociedad se tiene que plantear ¿Y en dilemas qué morales. sentido tendría como imponerle una condena a un robot por haber hecho algo que no tiene que hacer? Porque, digamos, si un robot puede ser moralmente consciente de ciertas cosas, también debería ser moralmente castigable por decisiones que tome o acciones que haga, o qué sé yo. Y el tiempo no significa nada para ellos. Exacto, o sea, deciden porque es eterno. O sea, puede Bueno, ser es que eterno. a Sofía le preguntaron que si tenía alma. Y esa fue una pregunta clave. Que evadió. Porque básicamente la evadió. Ajá. Porque dijo que, básicamente que los robots vivían mucho tiempo. Entonces que podían ser eternos. Entonces como que hizo una analogía para equiparar un poco el asunto. Del alma, que la nace Sin eterna. admitir pero ella no tiene, pero lo curioso es que ella no tiene conciencia de lo que está haciendo. Digamos que es básicamente eludir la
la pregunta de fondo, que es que no hay una conciencia y no hay un ser, como un ser con una existencia. Pero quizá yo creo que... Es un ser artificial, digamos, pero Ahí va, digamos... un tal vez sentido de identidad propio y de conciencia. La cuestión de... O sea, creo que José lo mencionó al principio. ¿Cuál José? José número 1. Hace uno. O sea, el concepto de inteligencia y tal cual, si realmente las máquinas son inteligentes o emulan ser inteligentes, porque Emulan. digamos, si nos volvemos a lo que es el test de Turing, por ejemplo, cuando él decía, bueno, pues cómo saber si una máquina es inteligente o no. ¿Qué Turing? ¿Alan Turing? Sí, que hace la prueba, Ujú. pero igual fue criticada porque decía él, bueno, si una máquina, usted puede interactuar con una máquina y la máquina no se distingue de un ser humano, que es como si yo estuviera hablando con usted, que es lo que está pasando ahora, esa máquina es inteligente, dice Alan Turing. Pero Que yo no puedo distinguir con quién estoy hablando. Ajá, exacto. Ajá, ok. Como que te responda como un humano normal. Sí, ChatGPT. ChatGPT. Ajá, exacto. Pero es que realmente es inteligente. Lo que está haciendo es, porque había una crítica con esto. Imagínense una persona que está dentro de una cámara y que ocupa que le traduzcan, que la gente le dice, bueno, tradúzcame esto a chino. Entonces, él tiene una serie de reglas, de sintaxis, de palabras, asigna las palabras, no sabe qué está pasando, no sabe qué está diciendo, pero como está siguiendo un algoritmo, una serie de reglas, le da el resultado y casualmente es correcto. Entonces, realmente hay inteligencia en eso, Resuelve problemas. Es lo que decía José. pero no sería inteligencia. Es Pues, una emulación. Para mí es una emulación. pero digamos, ¿de qué manera se puede reducir la inteligencia solamente al hecho de resolver problemas? Ajá, exacto. Porque eso sería una de las inteligencias que Ajá, y una parte quizá pequeñita de la Ajá. inteligencia, porque no es solamente eso. Entonces, digamos, asignar a través de una regla y generar un resultado que es considerado correcto, es realmente eso inteligencia. Realmente eso implica comprensión, implica interpretación. Total, pero es que ahí es donde yo quiero llegar, porque digamos, ahora vos decías como que es la gente con información, sabiendo lo que sucede o lo que implica la inteligencia artificial o lo que es, puede discernir lo que estamos hablando ahorita. Pero una persona que no sabe puede caer en la ilusión de creer que es su amiga o su amigo, ¿verdad? O sea, Uy, sí. que De hecho, he visto entonces casos que hay... puede quedarse en un limbo de ilusión y entonces, y además creer como que si la inteligencia artificial me está resolviendo el problema, ya yo no tengo que asumir responsabilidades que tal vez no quería y entonces no tengo un desarrollo cognitivo necesario para poder enfrentar cosas en la vida que necesito, que ya, digamos, vos lo tenés porque lo hiciste, porque en ese momento no había inteligencia que te ayudara. Entonces, el tema ético es la responsabilidad con las personas que no tienen esa conciencia. Y Ajá. entonces ahí es un problema porque Y digamos, que tienen la ilusión de que ahí hay Correcto. algo. Porque incluso, man, yo he Correcto. visto casos de gente que encuentra ciertos chats de WhatsApp, o sea, como que le envía mensajes a cierto, no sé, número de WhatsApp que está programado ya con algún tipo de chatbot para actuar como psicólogo. Y que le conversan y le hablan y le cuentan y le resuelve y le ayuda. Tal vez no le resuelve, pero le ayuda a dar una guía, una orientación y demás. Y cree que está hablando, o sea, vamos a ver, tal vez la persona en el fondo sabe que, o sea, porque inicialmente empezó buscando una inteligencia artificial, pero al final de cuentas siente que está hablando con alguien y tal vez lo que ocupa incluso es eso, hablar con alguien y esa cosa O sea, le está respondiendo. sea inevitablemente máquina, sea se persona, involucra emocionalmente. y se con la- involucra, sí. Desarrollas un vínculo socioafectivo. Incluso hasta el ChatGPT uno le puede poner el prompt de que actúe como psicólogo y te va a llamar PsicoGPT. Y me responde como si fuese el mejor psicólogo de la vida, no sé, y me va a ayudar. Hay algo peor todavía, digamos, las inteligencias artificiales desde diciembre del año pasado, ahora están desarrollando una nueva versión que se llaman agentes. Y los agentes es algo muy peligroso en el sentido de que, digamos, yo puedo desarrollar y crear un agente que se llama Sócrates. Le doy toda la literatura moral y ética y entonces él va a ser mi norte moral y ético. Luego desarrollo uno que sea mi project manager, uno que busque información en internet, que yo no tengo tiempo para andar buscando. Y entonces desarrollo todo un equipo de trabajo y desarrollo un agente que se llama el que supervisa a todos. Y cuando desarrollo me va revisando el trabajo de todos para resolver un proyecto o un problema. Y básicamente Se ponen de acuerdo. los agentes hacen todo el trabajo por mí, de lo que haría un equipo de 8 o 9 personas. Y esa es una tendencia nueva que está saliendo y ese agente se integra a mi WhatsApp
Yo le hablo como si fuera una persona, le digo, agéndame tal correo, búscame tal contacto, haz esto, haz lo otro, y el equipo de trabajo lo realiza. Y si, digamos, encuentran alguna información y moralmente o éticamente no es correcta, te dicen, encontramos esta forma de solucionar, tal vez no es ética, pero soluciona el problema. Entonces, el ser humano es el que decide si lo aplico o no. Entonces, volvemos a que una inteligencia artificial, por el momento, la usamos como una herramienta. ¿Y cuál sería el peligro ahí? Cuando empiezan a tener acceso a tus datos privados y cuando empiezan a, digamos, a atrofiar esta capacidad que yo tengo de tomar decisiones porque le doy la autonomía y dependiendo de la programación que se hace de otros países, entonces culturalmente me estoy adaptando a eso, entonces pierdo parte de mi identidad también. Y la capacidad de decidir y de todo. Entonces, digamos, de hecho, eso es lo que le decía. Vi una conversación que tuvo, una entrevista que tuvo Tony Robbins, un Con Sofía. coach con Sofía. Sí, tranquilo, estamos hablando de Sofía, ¿no? Ella lo que decía era como que lo que quería, que lo que debería verse es como evitar la automatización. Porque evitar la automatización del ser humano. Ah, ok. Sí, porque automatización de procesos. Ya, y no, sí, eso es exacto. Entonces, pero porque si no, el ser humano pierde capacidades. Genera una dependencia tecnológica. Genera una dependencia. Sí, porque incluso, o sea, volviendo al ejemplo de la calculadora nada más me genera dependencia entre comillas, a ciertos algoritmos es una dependencia básicos, controlada. a ciertos algoritmos básicos matemáticos. O sea, yo sé, pero de los cuales tú tienes conciencia siempre. Sí, exacto, pero la inteligencia artificial engloba, o sea, es demasiado. Tanto que, o sea, eso es lo que la persona pierde conciencia de lo que está perdiendo. De lo que está, del panorama de donde se está moviendo y qué es lo que está cediendo. O sea, qué es lo que está... Porque básicamente como la inteligencia artificial le resuelve más rápido y mejor, entonces deja de desarrollar capacidades. Hay un video muy chistoso de un niño que tiene una tarea escolar. Y entonces, al tener la tarea escolar, la madre lo deja solo y le deja una cámara. No le dice que tiene la cámara, pero lo está supervisando porque está resolviendo tareas. Y al resolver tareas es muy bueno, pero en clases, cuando le preguntan, es muy malo. El niño está como en tercero de primaria y cuando la madre lo deja solo, el niño tiene una serie de problemas matemáticos y está un Alexa. Entonces llega y le dice, Alexa, ¿cuánto es 3 por 2? Ah, ok. Y Alexa le contestaba. Entonces el niño le da todas las preguntas, ya sea de geografía, álgebra, historia, etcétera, él lo consultaba con Alexa y Alexa le resolvía la tarea. Pero al niño en ningún momento dentro de las restricciones le dijeron no use una inteligencia artificial. Para él no existía esa restricción. Y un peligro diferente. Una restricción moral. Una restricción moral. Pero para este peligro desarrollamos otro, que es uno de los aristas que tenemos, las personas que tienen acceso a esta tecnología y las que no lo tienen. Y cómo va a haber esa diferencia también, que también tenemos que verlo como un problema moral y ético como sociedad. Personas que están en otros países que no tienen acceso a la tecnología como nosotros la tenemos, y ahora imagínense en los países desarrollados, la tecnología que tienen. Entonces, y cuando le dicen a alguien, haga esto. Con inteligencia artificial, o sea, eso pasaba ya desde antes de la inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial ha venido a cambiar y transformar la realidad que tenemos. Sí, aumentar la brecha. Sí. Otro dilema que se puede plantear, porque incluso, o sea, si la inteligencia artificial puede tomar decisiones, ¿qué tan considerable podría ser el hecho de que se sustituyan personas en cargos de toma de decisiones, por ejemplo, políticos? No sé, asesores de diputados, o incluso los mismos diputados, que se cambien diputados por inteligencias artificiales que puedan tener cierto input ideológico. Por ejemplo, no sé, tenemos ciertas bancadas, por ejemplo, acá en Costa Rica, bueno, esta bancada excede los límites de Costa Rica, pero, por ejemplo, que usted dice, los de Frente Amplio, voy a hacer una inteligencia artificial que responda a intereses de izquierda, o voy a hacer una bancada que responda a intereses conservadores o liberales, o qué sé yo, no sé, de libre mercado, de no sé qué. Entonces se hacen como cierto tipo de bancadas. ¿Qué se podría decir ante esto? Digamos, ante la toma de decisiones en puestos de poder.
Pues básicamente, digamos, la inteligencia artificial dudo mucho que en este momento podría hacer algo como eso. En este momento. En este momento. Sin embargo, si en un futuro en este momento lo que sí está pasando es, por ejemplo, en Francia había una presentadora del clima en un noticiero y fue sustituida por un agente. Entonces, de una forma virtual pusieron un avatar que se generaba el guión automáticamente y ya daba las condiciones del clima. Y durante más de 3 meses nadie lo notó. Y las personas empezaron, hasta que un fan de las noticias quería escribirle a la presentadora buscando el correo electrónico y no lo encontró. Entonces preguntó que quién era. Y hasta que el noticiero le explicó, no es una persona, es una inteligencia, es un avatar de una inteligencia artificial que es tan realista que parece una persona. Es como los casos de que incluso hasta generan modelos y cuestiones así, hasta de OnlyFans y todo, que perfiles de cuestiones así. Y ahora, en este momento, hay una inteligencia que se llama Google Notebook, que cuando, digamos, la utilizas, puede darle una ventaja competitiva a este partido político, en el sentido de que puedes poner cientos de documentos, te los analizas simultáneamente y te da respuestas. Nada más tienes que preguntarle lo que quieres saber. Entonces, claro, si un partido político Como un agente, sería como igual como un agente. Sí. se capacita en el uso de estas inteligencias, entonces va a tener mejor marketing, más barato, va a tener mejor acceso a medios y va a poder manipular un montón de información de forma que otros partidos no pueden. Pero si todos los partidos tienen reemplazo de inteligencia artificial, digamos, la inteligencia artesanal que tenemos ahorita en la Asamblea Legislativa se cambia por una pelea de por inteligencia artificial. ¿Sería ético esto? Sí, me parece que sí sería ético siempre y cuando haya una reflexión que lo justifique. Al menos yo pensaría 3 argumentos a favor para cambiar la inteligencia artesanal. La inteligencia, sí, por IAs, digamos, uno podría pensar en primer lugar que la inteligencia artificial, esa inteligencia artificial que se asigna para tomar esas decisiones, no sería corruptible, en primer lugar, se me ocurre. Sí, no hay intereses personales ni económicos. Por ejemplo, ni de ese tipo. Con este señor, el último caso de Leslie Bojorges, sí. que las dádivas, que los negocios que tenía por allá, y toda la lista de casos que hemos tenido, con caso Cochinilla, que caso Diamante, que la trocha fronteriza, que hice Alcatel, todos esos, digamos, la inteligencia artificial no le interesaría tener ni dinero ni influencia, porque estaría programada para hacer eso, justamente. O sea, tendría un marco, ya no serán voces. Bueno, tendría, digamos, un límite en ese sentido, que no se puede desviar, digamos. Y creo que esa es un punto a favor. Un marco ético y legal. Exacto, así, delimitado. Y le dice, vea, usted se tiene que pegar a esto y no se puede salir y punto. Olvídese del resto. Cosa que una persona es sumamente impredecible, porque dice, bueno, sí, yo voy a hacer eso y termino. Sí, tal vez yo no me vendo por cierta cantidad de dinero, pero a partir de ese punto, pues. Sí, ya podemos hablar. Ahí las pongo, sí. Ya podemos hablar de eso. Sí, exacto. Me interesa. Ok, eso por un lado, la corruptibilidad de la Al IA. inbox. Claramente un DM, por favor. Pero no la diga nadie. Uno podría pensar, bueno, pues la IA está sesgada porque la información que está tomando también está sesgada, pero digamos, pensar en inteligencias artificiales hechas para eso, que su información, digamos, esté limitada al conocimiento constitucional, al conocimiento de leyes, a una visión ideológica. Que esté entrenada con ese input. Sí. Ajá, exacto, y dejar el resto por fuera, o si hay que meterlo, pues administrarlo y digamos que una persona se encargue de decir, bueno, estos son los datos que tenemos, piense a partir de esto. Ok, en segundo lugar, podríamos pensar en un argumento, corruptibilidad, la eficacia en la toma de decisiones, porque se va justamente a delimitar. Tarda menos en tomar a tardar decisiones. menos por un lado. Por un lado, bueno, eso como una gran ventaja, pero no solamente que siga el procedimiento que ya en las leyes está, porque las leyes justamente funcionarían, si lo vemos como una analogía, funcionan como un algoritmo. O sea, le dice, siga 1, 2, 3, 4, interprételo así. Bueno, aquí está esto, parta de esto, interprete esto. Entonces ahí tenemos un algoritmo, digamos, en el sentido jurídico, claro, haciendo la analogía con informática, digamos, pero tenemos un proceso de resolución de problemas, solamente que no lo están aplicando, ¿verdad? No lo están aplicando. De hecho, lo que dicen que de los puestos políticos más oportunamente sustituibles son el de los jueces. Bueno, que son básicamente los que justo tienen que tomar esa decisión con base en una cierta cantidad de protocolos. Y la intención es que tengo esas premisas y
Sí, ya genera la conclusión, solución ya. es este, ya. Sí, Ajá. y omita todo lo demás, omita su Mm. persona, porque ahí eso no es relevante. Sus emociones, de que si es empático, que si no es simpático, apéguese al proceso. Y no les Entonces, pueden amenazar a la familia ni a la Exacto. amistad. bueno, exacto. eso es un punto cierto, sí. Exacto. Sí, entonces, digamos, ahí tendríamos una ventaja, digamos, en la toma de decisiones, porque estaría pegada al proceso sí o sí. Digamos, no se Ujú. puede desviar, no puede meter las manos, no puede malinterpretar. Sí, no hay maleabilidad, Ya tiene una ni interpretación intereses establecida. conflictuados, ni... Ajá. Ajá, una interpretación establecida, digamos, que es como la oficial, la verdadera, para que no estén haciendo cambios. Sí, el contexto sociocultural en que se está viviendo. Ajá, exacto, que se administre eso y que tome decisión a Y partir de puede eso. atender casos las 24 horas. Exacto, Entonces, sábados y domingos. Y no de 8 a Tener una 4. resolución para allá. A Marx no le y gusta hasta esto. la otra semana. Y no de 8 a 4 y que cierren 15 Hágame minutos sin antes. es correcto. Pero la cuestión es que igual creo que quedarían puntos ciegos. Sí, claro, claro. Pero es que imagínense, solamente implementar eso Incluso, y que resuelva los casos. vamos a ver, ¿cuántos asesores tiene cada diputado? 6, 7. No sé. Depende del diputado incluso, depende ¿no? del Porque hay diputado. unos que tienen 4 y otros que tienen hasta 10 o 12. Ajá, ajá. También representaría como una ventaja financiera para el país, ¿no? O sea, porque Sí, claro, que ese es el ¿cuántos tercer se pagan? argumento. Mucho. Es el tercer punto. Es el ¿Cuántos tercer se argumento. pagan sueldos no solamente a Ajá. diputados, sino también a todos los asesores y Ajá, toda la gente exacto. que está ahí? O sea, Porque, digamos, serían usted- como... Y no Más- se pensiona. Y no Sí. se pensiona, sí, Ajá, es lo exacto. mejor de todo. O sea, se ahorrarían más de 400 millones Sí, de sí, sí. colones al año. Digamos, esa información está abierta. Uno se mete en la página de la Sí, sí, asamblea sí, y encuentra cada los diputado gana 4 millones. 4 millones. Y cada asesor puede ganar de 1 a 2 millones. Ajá. Y Digamos, si tienes 7 asesores, o sea, ajá, son de exacto. 7 a 14 millones Sí, entre exacto. asesores y... Sí, entonces, bueno, imagínese eso, 228 millones, porque cada diputado gana 4 millones más o menos. por Ajá, ahí. y son 57 acá en Costa Ajá, Rica. 228 millones. Absurdo, más que en Más Estados los- Unidos, ¿no? Más los asesores, catedráticos y los... más el mantenimiento, más la comida. Más las porque- instalaciones, más las dietas, más las... Ajá, más el cafetín que se salen para Que tomar nunca café y se rompen el quórum, ¿verdad? Entonces, estas cosas con inteligencia artificial ya no necesita asesor. ¿Para qué necesita asesor si lo puede hacer? Ujú. Ok, trabaja las 24 horas, simplifica la toma de decisiones, podría acelerar. No hace falta dar feriado el 1 de mayo. Ajá, y no se pensionan. Actos Y no protocolarios. y no tienen pensiones de lujo tampoco. Y no Entonces, discuten en la asamblea. Sí, el tiempo de discusión se reduce a 2 minutos. ajá, ajá. 1 minuto. Claro. Sí, exacto. Entonces, imagínense económicamente la ventaja. Digamos que se contrata una empresa para que ponga los 57 diputados por la mitad de eso que se está pagando en salarios de diputados. O sea, ya se Pero puede solo agregar- para que los ponga. Ya después de ahí... para que los administre y que empiecen a trabajar. Ujú. O sea, que serían la mitad de 128, 114 millones al mes para que una empresa Ajá, haga ya eso. 28. Y pues parece más rentable, parece más razonable porque el país estaría... Incluso hasta podría ser menos, digamos. Podría ser Sería- menos, tal vez. Podría ser ujú. muchísimo menos, pero suponiendo así... Hoy, imaginemos todavía que sea lo mismo, que se le den los 228 millones al mes a esa persona. Entonces, ¿qué estaríamos ganando? No se corrompe, no se desvía, agilidad en la toma de decisiones, trabaja 24 horas, no hay que pagarle pensión, no ocupa asesores, no ocupa irse al cafetín, no ocupa vacaciones. Entonces, todo eso que se está ahorrando, aunque se pague los 228, o sea, 228 Ya está millones, ganando. ya estamos ganando. Sí, Ah, y además ok. podría haber como personas que estén supervisando la vara. Ok, Sí, ok. sí, claramente, claramente. entonces- Sí, sí, sí. Ok, ahí están los 3 pros, muy pros. Ajá. ¿Y En contras? países como este. Sí, contras. Bueno, los puntos ciegos tal vez que Ajá, hablaba. Sí. Sí, puntos ciegos Ajá. porque No, no pero puede es que hacer los todo. puntos ciegos los puede abarcar la supervisora que Ajá. esté ahí. O sea, Y puede ser un Sí, designado pero ¿y político. esa supervisora quién dice que no se va a corromper? O sea, ¿quién dice que no va a por tener eso. las No, falencias claro, que... no, total. Damos O las sea, ventajas que pero las se acabamos de dar a la reduce. IA. Yo creo que se reduce. O sea, Pero se reduce a cuántas, a una persona. O sea, si solamente es una persona encargada de administrar la IA Es más fácil, y esa persona se corrompe, ya se corrompió despide. todo. ¿eh? sí, se despide O sea, y es se más bien cambia. es masivo. Sí, al fin y al No, cabo ese puede ser administrador dos, es el o sea, no- empoderado de todas las... Sí, porque porque sí, el O sea, empoderadísimo. como que nunca hay una solución. Pero, ok, contras, entonces. El sesgo de la información, Ajá. la manipulación a través de la programación. Sí. Entonces, siempre tiene que haber una supervisión constante. Ujú. Pero yo creo que hay menos contras que ventajas. Hay menos contras. O sea, hay Ajá. más pros. O sea, son más poderosos esos pros que acá Es que mencionó José, por las ejemplo. situaciones. Y sí, no, claro. O sea, sí. Yo Ah, qué duro, güey. Sí, Es lo otro porque, es que- pero no, es que, o sea, es que es una cuestión de manejo consciente.
Pero no de la sería- situación, no porque sería- obviamente va a generar situaciones nuevas, diferentes. Pero no serían los mismos peligros que usted acaba de mencionar de los agentes. Sí. Y básicamente, digamos, se está explorando estas áreas apenas. Son opciones que en las películas de Hollywood siempre nos han indicado de que todo termina mal. Sí. Entonces, mucha gente opina por lo que conoce, y lo que conoce son información tergiversada. Pero cuando uno analiza, cuando uno investiga, va a ver que realmente las ventajas son mayores de lo que uno espera. La inteligencia artificial, como conclusión, podemos utilizarla como una herramienta que simplemente nos puede facilitar los procesos de análisis, recolección de información, y además de eso, puede resumirnos en mucho la facilidad de la calidad de vida. Bien utilizado. Interesante. Porque al final de cuentas todo va a caer en el usuario. Sí, Ok. al fin y al cabo, creo que otro punto negativo es, digamos, desde el punto de vista filosófico, ¿qué significa que uno le delegue decisiones tan importantes a una máquina? Es eso. O sea, ya no hay decisiones de procesos, de hacer repeticiones, sino ya que la máquina decida qué es lo que nosotros vamos a hacer, que nuevamente caemos en el problema de la alienación. Y pues que al final de cuentas uno está delegando la responsabilidad de tomar decisiones a algo más, sea persona o sea máquina. O sea, yo me desentiendo de eso y al final me siento la descarga moral al ir y poner el dedo, por ejemplo, en decisiones políticas. Le pongo el dedo a ese partido, a este político, a aquel otro. Bueno, pero es que eso es una Pelapapas versión y ya. eso es una versión de la democracia. Por Sí, ejemplo, sí, sí. había un autor que justamente pensaba la democracia como bueno, yo elijo a Marco para que él tome mis decisiones, él se encargue de mi vida pública, o sea, yo se la transfiero a él y yo me dedico a mi vida privada. Digamos, pero eso sería más bien antidemocrático, si ustedes lo ven. Porque, o sea, la idea de la democracia es que todos los ciudadanos tienen una cuota de poder que van a ejercer en participación política. Ujú. O sea, pero lo que propone, digamos, este señor Tocqueville era como que, bueno, yo elijo Sí, un democracia representante. participativa o representativa. Ajá, exacto, pero si ustedes lo ven, en el fondo eso no es democracia. Ustedes lo ven en Sí, el fondo. digamos, Sí, sí, sí. al fin de cuentas lo que tenemos ahorita es una parodia de democracia. Sí, exacto. Sí. Y otra Digamos- máquina puede supervisar el trabajo de otra. Entonces, necesariamente, pues, lo ves en un ciclo. Entonces, tal Es vez... como un peso y contrapeso. O sea, se puede cargar a una máquina con cierta moralidad de información o entrenamiento y a otra con la opuesta Ajá. y que debatan entre ellas. Sí. O inclusive, yo creo que en este contexto podríamos pensar en deshacernos de Y los lo haríamos diputados rápido. por completo Sí. y que Por uno favor. ejerza directamente su cuota de poder a través de estos sistemas. ¿Cómo? Pero es que O sea, que yo cargue a la máquina y la entrene con pero mi hay- ideología y que cada persona se encargue de entrenarla. Ok. Sí, es que el sería, problema- sería muy pero- interesante eso. Sí, ahora que lo menciona. tienes razón, Sería muy porque- O sea, interesante que eso. todos los ciudadanos puedan aportar su cuota Sí, de... Ajá, exacto, que eso sería la entrenamiento. democracia, ¿no? Cuota de entrenamiento a la máquina. Sí, y que aporte y que ella sea Sí. su representante personal ante pero no el- necesariamente eso sería justo, porque... ¿Por por qué no? qué? Porque ¿Por qué hay no? O sea, personas que porque es no súper democráticos. democrático. No, claro, si fuera... Sería si lo fuera más realmente democrático de la vida. No, porque no todas las personas van a tener el mismo tiempo, disposición y capacidad para poder... O acceso a la Pues, información. es que lo mismo cuando Con usted va a no, poner el mae. dedo, porque Sí, usted cuando no, pone el mae. dedo usted tiene que investigar el plan de cada uno de esos maes, güey. Ajá, Por exacto. eso, pero lo hacen. Y o hay nadie lo personas que hace. tienen la Pero es que capacidad. justamente- Pero es que es lo mismo, es lo mismo. Creo que ahí Es está lo la mismo, o sea, reformulación sí. de la democracia. Bueno, Si yo no no, tengo la pero- capacidad de leer todos los planes de gobierno y reflexionar, tampoco voy a tener la capacidad de entrenar a la máquina que yo quiero. Correcto. exacto. ¿Cuánto tiempo? O sea, que si quieren o no quieren, Al o final le de da la cuentas, gana. yo voy y pongo el dedo de manera informada o desinformada. Yo entreno a la máquina sí, de manera informada o desinformada, o ni siquiera la entreno. Sí, eso pasa Pero con entonces IA o sin puede IA, haber digamos. gente que sí la entrene de ¿Gente forma o consciente. agente? No, gente. Ok, ya sé, Y me confundo entonces, esto. o sea, que crea un agente y entonces que se llame José. Entonces, digamos, que ya pueda tener la información necesaria. O sea, al final creo que todo se reduce a que son decisiones Pero es que morales. yo creo ¿no? que ahí, digamos, el problema no está en la IA. La IA está facilitando. sí, no. El problema Sí, está ahí en en la la gente. educación. Ajá, Ah, exacto. En la política. responsabilidad, la cuota de responsabilidad que tiene la Exacto, persona. entonces, digamos, no deberíamos culpar a la IA en ese caso, decir, bueno, pues, ¿qué va a pasar? No, eso es un problema No, ya ajá, político, correcto, educativo, sí. social, cultural, no es un problema Humano. de la IA. Ajá, exacto. Es correcto. Entonces, el tema es cómo, la pregunta que tal vez para finalizar, Ujú. pensaría yo es cómo podemos, o sea, cómo podemos adoptar o apropiarnos de esta tecnología sin que terminemos siendo usado por ella. Una mayor educación, un mayor criterio, aumentar más la parte de los valores morales, porque, por ejemplo,
Si actualmente le das un trabajo a un estudiante, copiar y pegar, él no lo ve mal. O sea, Correcto. para presentar la información, Correcto. cuando realmente está haciendo plagio. O Alexa. Sí. Desde ese principio nosotros le decimos que eso no está bien, entonces... es que ese es otro tema, por Dios. O sea, ¿hasta qué punto es moral el hecho de que yo copie y pegue lo que me genera ChatGPT si al final de cuentas yo le estoy dando un input y lo que me está dando es totalmente original? Y es parte de tu trabajo. Sí, o sea... Sí se puede hacer y puedes citarlo. Entonces puedes Pero copiar, ¿cómo lo pegar y cito si no citarlo. guarda, cómo lo cito si no guarda un registro de lo que dice? En APA hay una forma para hacerlo. no, hombre. Ya hay una forma. No, eso no lo sabía, ¿verdad? No, a mí me habían dicho que no, Sí. que no existía. Ya. Ajá, APA a ver, a ver. Entonces Sí, se ¿APA qué? pone incluso ¿Por cuál vamos? el ¿APA nombre de 15, la inteligencia 26? artificial, igual la fecha, el prompt que usaste. Pero Wow. hay que poner prompt y la respuesta y todo. No, o sea, puedes copiar, pegar, ya sea como cita textual corta o cita parafraseada. ¿Y cómo se verifica en eso? las Porque, bibliografías lo haces. En APA, digamos, es que se supone que APA tiene que ser una fuente, digamos, usted cita las fuentes verificables. ¿Cómo verifica usted la respuesta de la IA si la IA ya no guarda, digamos, si Sí. yo lo hice desde una sesión incógnita? es una sesión- Ahí no guarda el historial, pero si entras con tu usuario, sí guarda el historial. O sea, de la Tendría sesión. que hacerlo con cuenta. Y al final de quiere cuentas, investigar. digamos, por ejemplo, y alguien puede verificar el plagio que yo realicé de cierta cita, de cierto autor, porque yo lo copié y lo pegué. O medio lo parafraseé, o qué sé yo, pero ¿quién me dice a mí si no lo hice de una sesión incógnita de la IA y obtuve la información y la copié y pegué textual o la parafraseé? Hay algo muy interesante, digamos, cuando presentas un trabajo así, la inteligencia artificial desarrolla el texto tan bien que el hilo conductor, la gramática, no solamente el hilo conductor, la gramática, sino que también la cantidad de palabras que está organizada como un poema está tan bien estructurado que un ser humano no lo puede lograr ahora. Entonces, Jamaica. hay otras Jamaica. páginas que detectan ese tipo de algoritmos porque ya no hay errores Pero, de sintaxis, no hay y errores de incluso- concordancia, y entonces te dicen, esto fue elaborado con ChatGPT o esto fue elaborado con tal. Le dice con Entonces, cuál inteligencia fue elaborada. hay y una todo. página que se llama Turnitin, que por ejemplo, Pero, Ok, para detectar esas cosas. para detectar el plagio usado con inteligencias artificiales. Pero, a ver, o sea, ¿cómo puede...? o sea, detecta digamos- la elaboración discursiva de cada tipo y de hasta te da inteligencia el artificial. porcentaje. El Wow. porcentaje. Te dice el porcentaje Pero de yo cuánto he texto usado una, no es recuerdo, original. no recuerdo si Oh, fue esa, wow. pero yo he utilizado una, e incluso lo comparé con textos originales y me daba como, en ciertas ocasiones, que con ChatGPT era 20%, y tal vez ese sí lo generé con ChatGPT. Y luego generé uno original y decía que era 80%. Hay versiones de demo y hay versiones de paga. Entonces, por ejemplo, una versión de demo es Zero ChatGPT, que verifica si hiciste algo en ChatGPT, pero no te verifica las otras inteligencias, porque los algoritmos son diferentes. Entonces, la concordancia, la sintaxis... Pero el ese, conductor son digamos, ese distintos. tipo de inteligencias que Eso. se encargan de detectar plagios tienen que tener acceso al código directo de cada inteligencia. Con ¿no? los ejemplos que han recibido ya Con es el como tu entrenamiento. forma de Es el cantar. Entonces tiene cierto tono, entonces sabes qué cantante es. Ya, ya, Entonces ya. es algo similar a la hora de Detectas. detectar los O plagios. sea, es una cosa que ni siquiera nosotros podemos detectar. Es correcto. Ay, mae. Bueno, entonces. A ver, segunda ronda. Bueno, Me parece mae. que A ver, sí, segunda parece ronda. Mae, sí. Yo creo que tiene que haber una necesitamos resolver segunda. varias cosas. Sí. Pero bueno, a modo de cierre de este primer concilio, ¿qué conciliamos a partir de la ética o moral en la IA con respecto a todos los dilemas que hemos planteado? Madre, que nos volvemos a los 57 diputados. ¿no? Digamos, creo que eso... Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso. Todos. Los Joses y los Marcos. No Que importa. se haga un agente para cada persona que participe Por favor. en política. Y No gracias. importa si se sustituyen con indigentes del mercado de la pulga, ¿verdad? Ese es uno. O sea, ese ya lo pusimos ahí anotado. Por favor. Creo que la moralidad depende de cada sociedad y cada pueblo. Y aparte de eso, la ética es un conjunto de normas que ya están establecidas. La computadora puede seguir esas normas. Entonces, a nivel de cierre, ¿la inteligencia artificial tiene ética? Sí la tiene. ¿Tiene moral? No la tiene. Y aparte de eso, todo se resuelve con una mayor educación y mayor investigación sobre los temas. Y no dejar de especular de que la IA puede hacer esto, puede hacer lo otro, porque le están dando atribuciones de cosas que actualmente la IA no puede resolver. Sí, lo otro creo que es, vamos a ver, creo que en la IA trae como a colación o refleja o resalta problemas sociales. Por ejemplo, esto de la Es un espejo un educación. poco. Exacto, es como, en realidad no es el problema de la IA, el problema somos nosotros que lo estamos usando mal.
Entonces aquí hacer esa distinción de cuáles son los elementos, por ejemplo, a la hora de hacer tareas, digamos, o a la hora de tomar decisiones, o cómo involucramos a las personas en la toma de decisiones. O sea, el problema no es la IA está ahí para facilitar esto. Pero nosotros decimos, bueno, como decía Marco, que era todas estas ideas de, bueno, y pues si la persona no se informa, no participa, no utiliza su agente para trabajar, bueno, pero ese problema ya lo tenemos nosotros, que Gilbert le respondía, bueno, pues llega la gente y vota por el que sea y no se informa y no hace nada. Sería un caso exactamente igual. Pero aquí el problema es qué estamos haciendo nosotros, que nuevamente es un problema moral y ético, y no la IA, que la IA en realidad es cómo la estamos usando. Creo que ese es el problema. Sí, o sea, posiblemente en el futuro la educación tenga que orientarse en la forma Ajá, exacto. ética, Criterios. moral e incluso Criterios. técnica en que se tenga que usar o que se tenga que implementar la IA. O sea, posiblemente las carreras del futuro vayan a ser de qué forma implementar la IA para tener un agente que se acomode a lo que éticamente, moralmente o técnicamente se requiere para Ajá, exacto. ciertos puestos Sí, o ciertas cosas. O sea, no sé, incluso creo hasta que- los recursos Pero humanos creo tengan que eso reorientarse. eso existe, pero en ciertos niveles de la sociedad, no en todos. No, sí, no, evidentemente, No pero es- posiblemente el día de mañana sí se llegue a reemplazar. Entonces, para ir cerrando este concilio, creo que lo que tenemos que hacer es pedir por favor y dar las gracias a ChatGPT cada vez que pida una respuesta. Y que le quedamos diga que sea acá. honesto. Que le cague, por Y favor. quedamos acá para posiblemente una segunda parte porque ha estado bastante intenso y creo que queda un poquito para más, ¿no? Total. Se puede estirar un poquito más la cobija. Entonces creo que quedamos ahí y chocamos las jarrotas ahí. Salud. Salud.